En lo profundo de la selva, ocultas durante siglos, existen ciudades que no deberían estar ahí, escalinatas que suben hacia la montaña, terrazas construidas con una precisión sorprendente y señales de una civilización que casi desapareció sin dejar explicación. Pero la verdadera pregunta no es quién las construyó, la pregunta es ¿por qué? Mientras otras culturas buscaban expandirse y conquistar, los Tairona desarrollaron algo distinto, una forma de vida que desafiaba lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Y lo más fascinante es que apenas estamos empezando a entenderlo. En el episodio anterior descubrimos el origen de este mundo oculto. Hoy vamos a adentrarnos más profundamente para descubrir cómo vivían realmente, qué creían y qué secretos aún permanecen entre estas montañas, porque la historia de los Tairona recién comienza. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La civilización sin imperio. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, imaginamos imperios, reyes absolutos, capitales monumentales, ejércitos que expanden fronteras, jerarquías rígidas que controlan vastos territorios. Esa imagen está profundamente arraigada en nuestra manera de entender la historia. Pero la evidencia encontrada en la Sierra Nevada plantea una posibilidad distinta, una civilización compleja que no fue un imperio. Durante mucho tiempo, los investigadores intentaron encajar a los constructores de Teyuna dentro de modelos conocidos. Buscaban señales de centralización política, un gran gobernante, un centro único de poder. Pero esas señales nunca aparecieron de forma clara. En lugar de una capital dominante, surgía un patrón diferente, múltiples asentamientos conectados, comunidades distribuidas en distintos niveles de la montaña, cada una con funciones específicas, pero integradas dentro de una red cultural común. Este tipo de organización sugiere una estructura descentralizada, una sociedad donde el poder no estaba concentrado en un solo punto, donde la autoridad podía estar distribuida entre líderes locales, caciques, guías espirituales, especialistas, un sistema donde la cohesión no dependía de la conquista militar, sino de la conexión cultural. Esto no significa ausencia de organización, al contrario, construir ciudades en un entorno tan complejo requería coordinación precisa, planificación colectiva, normas compartidas. Pero la lógica del poder parecía distinta, más cercana a una red que a una pirámide. En este modelo, la fuerza no proviene de la expansión territorial, proviene del equilibrio interno, de la capacidad de mantener relaciones entre comunidades, de la gestión cuidadosa del entorno. La montaña no permitía excesos, no ofrecía recursos ilimitados. Todo debía mantenerse dentro de un balance, y ese balance probablemente influyó en la forma en que la sociedad se organizaba. La arquitectura misma refleja esta idea. No hay palacios gigantes dominando el paisaje, no hay estructuras diseñadas para intimidar. Las terrazas son similares entre sí, las plataformas repiten patrones, el diseño sugiere funcionalidad más que ostentación. Esto nos obliga a replantear una pregunta fundamental. ¿Puede existir una civilización avanzada sin convertirse en un imperio? La respuesta parece ser sí. Y tal vez, precisamente por no seguir el camino imperial, esta sociedad logró desarrollar una relación más sostenible con su entorno. Una relación basada en la adaptación constante, en la observación, en el respeto por los ciclos naturales. Sin embargo, esta forma de organización también pudo tener consecuencias, porque las estructuras descentralizadas, aunque resilientes en algunos aspectos, pueden ser vulnerables frente a cambios externos abruptos. No hay un centro único que coordine respuestas rápidas. No hay un ejército centralizado que defienda fronteras. Y cuando el mundo exterior comenzó a transformarse, esa diferencia podría haber marcado el destino de la civilización. Pero antes de llegar a ese momento, existe otro elemento esencial para comprender quiénes fueron realmente los constructores de Teyuna. Un elemento que durante siglos fue malinterpretado, el oro. No como símbolo de riqueza, no como moneda de poder,
sino como lenguaje espiritual. Un lenguaje que revela cómo esta sociedad entendía el mundo. El oro que no era riqueza. Cuando los europeos llegaron a la América, buscaban una cosa por encima de todas las demás: oro, no solo como riqueza, sino como obsesión. Las historias sobre ciudades doradas y tesoros infinitos comenzaron a expandirse rápidamente. Entre ellas, una leyenda capturó la imaginación del mundo: El Dorado, un lugar donde el oro era tan abundante que parecía imposible. Durante siglos, exploradores atravesaron selvas y montañas persiguiendo ese sueño, pero en esa búsqueda ocurrió algo curioso. El oro fue entendido únicamente desde una mirada europea, como riqueza, como poder material, como símbolo de acumulación. Sin embargo, para muchas culturas precolombinas, el significado era completamente distinto. El oro no representaba dinero, no representaba dominio económico, era un lenguaje, un puente entre mundos. Las piezas de orfebrería encontradas en territorios asociados a los Tairona revelan un nivel extraordinario de habilidad técnica. Figuras humanas transformándose en animales, seres híbridos que parecen moverse entre lo natural y lo espiritual. Máscaras, adornos ceremoniales, objetos que no parecen diseñados para el uso cotidiano. Cada pieza sugiere una función simbólica, ritual, sagrada. El oro, con su brillo constante y su resistencia al deterioro, era visto como un material especial, no porque pudiera comprarse o venderse, sino porque reflejaba cualidades asociadas a lo eterno, a lo divino, a lo invisible. En muchas culturas indígenas de América, el oro estaba relacionado con el sol, con la energía vital, con la transformación. No era acumulado para demostrar riqueza. Era utilizado para comunicar ideas profundas, para representar conexiones entre el mundo humano y el mundo espiritual. Cuando observamos las figuras Tairona con atención, descubrimos algo fascinante. No son simples representaciones de personas o animales. Son seres en transformación, humanos con alas, rostros que combinan rasgos distintos, posturas que sugieren movimiento entre estados. Estas imágenes podrían estar relacionadas con prácticas chamánicas, con la idea de que ciertos individuos eran capaces de atravesar diferentes niveles de realidad. El oro, entonces, no era un símbolo de poder político, era un medio para expresar conocimiento espiritual. Pero cuando los europeos encontraron estas piezas, las interpretaron desde su propia lógica. Vieron riqueza donde había simbolismo, vieron tesoro donde había ritual. Y esa diferencia de interpretación cambió profundamente el destino de muchas culturas, porque el oro atrajo atención, atrajo violencia, atrajo saqueo. Durante siglos, innumerables objetos fueron extraídos de su contexto original, separados de las historias que les daban sentido, convertidos en mercancía. Pero más allá del daño causado por el saqueo, estas piezas siguen transmitiendo algo, un mensaje silencioso sobre cómo esta civilización entendía el mundo. Un mundo donde la materia y el espíritu no estaban separados, donde la transformación era una idea central, y donde el valor de un objeto no se medía por su peso, sino por su significado. Comprender esto nos obliga a cambiar nuevamente nuestra mirada, porque si el oro no era riqueza, entonces, ¿qué significaba realmente el poder en esta sociedad? Y más importante aún, ¿qué ocurrió cuando un mundo que no buscaba acumular oro se encontró con otro que estaba dispuesto a destruirlo todo por él? El colapso silencioso. Las ciudades no siempre caen con estruendo, no siempre hay batallas finales, ni incendios visibles desde la distancia. A veces el cambio llega en silencio, lento, invisible al principio, pero irreversible. Durante siglos, las comunidades que habitaban la Sierra Nevada desarrollaron una forma de vida profundamente adaptada a su entorno. Equilibrada, conectada con los ciclos naturales, sostenida por redes sociales complejas. Pero a finales del siglo XV,
el mundo comenzó a transformarse de una manera que nadie en estas montañas podía anticipar. Al otro lado del océano, fuerzas desconocidas se ponían en movimiento. Nuevas rutas, nuevas ambiciones, nuevas enfermedades. Cuando los europeos llegaron al continente americano, no solo trajeron armas y nuevas formas de organización, trajeron algo mucho más devastador: microorganismos invisibles, virus y bacterias frente a los cuales las poblaciones locales no tenían defensas biológicas. En muchas regiones de América, las epidemias se propagaron incluso antes de que existiera contacto directo con los conquistadores. Las redes comerciales y los movimientos humanos facilitaron la expansión de enfermedades que viajaban más rápido que cualquier ejército. Para sociedades distribuidas como la de los Tairona, esto pudo haber tenido consecuencias profundas: la pérdida de miembros clave, la ruptura de cadenas de conocimiento transmitidas oralmente, el debilitamiento progresivo de las estructuras sociales. Al mismo tiempo, el contacto europeo introdujo nuevas tensiones: expediciones en busca de oro, intentos de control territorial, conflictos que alteraron el equilibrio existente. Sin embargo, a diferencia de otras regiones donde grandes imperios fueron conquistados rápidamente, en la Sierra Nevada el proceso fue diferente. La geografía ofrecía protección. Las montañas eran difíciles de penetrar. La selva dificultaba el avance. Las comunidades conocían el terreno mejor que cualquier visitante. En lugar de una conquista inmediata y total, lo que ocurrió parece haber sido un proceso gradual. Abandono progresivo de ciertos asentamientos, reubicación hacia zonas más altas y aisladas, transformación de la forma de vida. La ciudad que hoy llamamos Teyuna no fue destruida por un evento único. No hay evidencia de una batalla final. No hay señales claras de destrucción masiva. Más bien, parece haber sido abandonada lentamente, como si sus habitantes hubieran decidido retirarse, como si la montaña hubiera vuelto a reclamar lo que una vez fue humano. Las terrazas comenzaron a cubrirse de vegetación. Los caminos se volvieron invisibles. Las estructuras de madera desaparecieron con el tiempo. Y poco a poco, la selva cerró el espacio. Desde el exterior parecía que la ciudad había desaparecido. Pero tal vez esa palabra no sea la más adecuada, porque desaparecer implica dejar de existir. Y lo que ocurrió aquí fue algo distinto: transformación, adaptación, continuidad bajo nuevas formas. Las comunidades no se extinguieron. Sus descendientes permanecieron en la Sierra Nevada, manteniendo tradiciones, lenguas, formas de entender el mundo. Mientras la ciudad física quedaba oculta, la memoria cultural seguía viva. Y quizás ese sea uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia, que el final de una ciudad no necesariamente marca el final de una civilización. A veces significa simplemente el comienzo de otra etapa, una etapa menos visible, pero igual de profunda. Los que nunca se fueron. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, solemos imaginarlas como algo terminado, capítulos cerrados en los libros de historia. Ruinas silenciosas, culturas que existieron y luego desaparecieron. Pero en la Sierra Nevada de Santa Marta, esa idea comienza a desvanecerse, porque aquí la historia no terminó, continúa. En las montañas que rodean Teyuna viven hoy comunidades indígenas que se consideran herederas directas de las antiguas sociedades que construyeron estas ciudades: los Kogi, los Arhuaco, los Wiwa, los Cancuamo. Pueblos que han mantenido una relación profunda con este territorio durante siglos. Para ellos, la Sierra Nevada no es solo un lugar geográfico, es el centro espiritual del mundo, un espacio donde cada elemento, montañas, ríos, bosques, forma parte de un equilibrio sagrado. Mientras el mundo moderno avanza con rapidez, estas comunidades han conservado una visión diferente, una visión basada en la interconexión, en la responsabilidad colectiva, en la idea de que los humanos no son dueños del entorno, sino parte de él. Los líderes espirituales, conocidos como mamos, desempeñan un rol fundamental. Son guardianes del conocimiento ancestral, observadores de los ciclos naturales,
mediadores entre el mundo visible y el invisible. Para ellos, los sitios antiguos no son simplemente ruinas arqueológicas, son lugares vivos, espacios donde aún habita la memoria, donde el pasado y el presente se encuentran. Esta continuidad desafía una de las ideas más arraigadas de la historia occidental, la noción de que las civilizaciones avanzan, alcanzan su punto máximo y luego desaparecen. En la Sierra Nevada, lo que vemos no es desaparición, es transformación, adaptación frente a cambios profundos, resistencia cultural. Mientras Teyuna permanecía oculta bajo la selva, las tradiciones sobrevivían en las comunidades que habitan las montañas, lenguas transmitidas de generación en generación, prácticas agrícolas adaptadas al entorno, cosmovisiones que mantienen viva una forma particular de entender el mundo. Esto no significa que estas comunidades hayan permanecido intactas o aisladas. Han enfrentado cambios, presiones externas, desafíos modernos, pero a pesar de todo, han logrado preservar elementos esenciales de su identidad. Y al hacerlo, nos recuerdan algo importante, que la historia no es solo lo que quedó en piedra, también es lo que sigue respirando en las personas. Observar Teyuna desde esta perspectiva cambia profundamente su significado. Ya no es solo una ciudad perdida, es un punto de conexión, un puente entre tiempos, una evidencia de que la civilización no siempre se mide por su permanencia material. A veces, su verdadera continuidad se encuentra en las ideas que sobreviven, en la relación con la tierra, en la memoria compartida. Y tal vez esa sea la lección más poderosa que nos deja la Sierra Nevada, que una civilización no desaparece cuando sus ciudades quedan vacías. Desaparece solo cuando se pierde la forma de mirar el mundo que la creó. La revelación. Durante mucho tiempo, creímos que la historia de América podía resumirse en unos pocos nombres: imperios gigantes, ciudades monumentales, civilizaciones que dominaban territorios inmensos. Y dentro de ese relato, Machu Picchu se convirtió en un símbolo, una prueba de lo que los pueblos antiguos fueron capaces de construir. Pero en las montañas de la Sierra Nevada, escondida bajo la selva durante siglos, existe otra historia, una historia que desafía nuestras expectativas, porque Teyuna no fue un imperio, no buscó expandirse conquistando tierras lejanas, no dejó monumentos diseñados para imponerse sobre el paisaje, y aún así, fue una expresión extraordinaria de conocimiento, adaptación y complejidad humana. Tal vez el error nunca fue admirar a civilizaciones como los incas. El error fue creer que solo existieron ellas. La historia de América es más amplia, más diversa, más silenciosa en algunos lugares, pero no menos profunda. La ciudad que hoy llamamos Ciudad Perdida nos obliga a replantear qué entendemos por civilización. Nos recuerda que el poder no siempre se expresa en grandes conquistas, que la inteligencia humana también puede manifestarse en la armonía con el entorno, en la capacidad de construir sin destruir, en la decisión de integrarse con el paisaje en lugar de dominarlo. Y quizás, sobre todo, nos recuerda que muchas historias permanecen ocultas, no porque no existan, sino porque aún no hemos aprendido a mirarlas. Hoy sabemos que América no fue un vacío esperando ser descubierto. Fue un continente lleno de caminos distintos, de culturas que eligieron formas diversas de habitar el mundo. Algunas construyeron imperios, otras construyeron equilibrio, y ambas forman parte de una misma historia. Si este viaje cambió tu forma de mirar el pasado, si descubriste algo que nunca te enseñaron, entonces te invito a seguir explorando, porque aún quedan muchas civilizaciones olvidadas, muchos mitos por desmontar y muchas historias que merecen ser contadas. Suscríbete a Storylab y acompáñanos en el próximo viaje, porque entender el pasado es también una forma de entender quiénes somos hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.